Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un video más de Matemáticas Arca, tu maestro de matemáticas en línea. En este video vamos a tratar el tema que consiste en encontrar la razón en que un punto divide un segmento dirigido dentro de la materia de geometría analítica. Y para ilustrar de manera práctica el desarrollo del tema, vamos a resolver el problema que tenemos en el pizarrón. Los puntos extremos de un segmento son P1 con coordenada 4 y P2 con coordenada menos 2. Hallar la razón P2P es a P1 en que el punto P con coordenada 7 divide a dicho segmento. Empezaremos por trazar dicho segmento. Es importante notar que en todos los puntos solamente se nos da una coordenada, es decir, un punto, lo que nos está hablando de un sistema de coordenadas unidimensional, también llamado sistema coordenado lineal, es decir, un solo eje. Y ese eje, por convención, es el eje X. De ahí que empezaremos por ubicar en dicho eje el origen del mismo, es decir, la coordenada 0. Lo colocaremos aquí y a partir de ahí vamos a trazar los puntos dados. P1 con coordenada 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Este es el punto P1 con coordenada 4. P2, 1, 2, 1, 2. P2 con coordenada menos 2. De ahí que el segmento que se nos está proporcionando es el siguiente. P2, P1. Notemos que se habla de segmento dirigido, de ahí que lo tomaremos justamente como se nos está indicando, P2P, PP1. El punto inicial es P2, el punto final es P1, de ahí que este segmento lo tomamos dirigido de P2 a P1 y lo representamos justamente con esta punta de flecha hacia el punto final. Por lo que este punto representa la coordenada X1 y este punto representa la coordenada X2. Y ahora lo que queremos saber es en qué razón el punto P con coordenada 7, 4, 5, 6, 7, en esta posición, P7, divide al segmento. Recordemos, por lo que ya hemos dicho en otros videos, que cuando el punto se encuentra fuera de los extremos del segmento, quiere decir que la razón es negativa. Por lo tanto, esperaremos una razón negativa, ya que P7 se encuentra fuera de los puntos extremos del segmento. Puesto que lo que en este caso necesitamos es la razón, recordemos que la fórmula para encontrar las coordenadas del punto son x1 más rx2 entre 1 más r. Pero en este caso, lo que queremos es r, de ahí que despejaremos de esta fórmula. 1 más r está dividiendo, lo vamos a transponer multiplicando. 1 por x es x, r por x, rx. Y esto es igual a x1 más rx2. Vamos a transponer los términos con r hacia el primer miembro, los términos que no tengan r hacia el segundo miembro. De ahí que tenemos rx
menos rx2 igual a x1 menos x. Ahora vamos a factorizar, factor común monomio, puesto que r está presente en ambos términos, lo extraemos y nos queda r por x menos x2 igual a x1 menos x. Y a continuación vamos a transponer x menos x2, está multiplicando, va a pasar dividiendo hacia el segundo miembro. R, por lo tanto, es igual a x1 menos x sobre x menos x2. Y esta sería la fórmula que aplicaríamos para este ejercicio y en lo sucesivo para encontrar la razón a partir de los puntos dados. Vamos a sustituir en esta fórmula. Tenemos que r es igual a x1. Dijimos que x1 es menos 2. Menos x. El punto que divide al segmento tiene la coordenada x, en este caso x vale 7. Menos 7. Entre x, nuevamente 7, menos x2. x2 es 4. Y esto nos queda, por lo tanto, menos 2 menos 7 es menos 9. 7 menos 4, 3. De ahí que r es igual a menos entre más menos 9 entre 3, 3. R, por lo tanto, es igual a menos 3. Y la razón en que el punto P7 divide al segmento dirigido P2, P1 es igual a menos 3 y se cumple lo que habíamos dicho. Puesto que el punto se encuentra fuera de los puntos extremos, esperábamos una razón negativa y lo es. Podemos confirmar que esto es cierto. Hay que recordar que esta razón P2P, P1 la podemos expresar justamente como una razón, y lo que nos está diciendo es que si dividimos la longitud que hay entre P2P entre la longitud que hay entre P y P1, debemos obtener menos 3. Veamos P2P. ¿Cuál es la longitud de P2P? Es 7 menos 2. 7 menos 2. Entre la longitud que hay entre P y P1, 4 menos 7. 4 menos 7. 7 menos 2 es 7 más 2. 4 menos 7 menos 3. Y tenemos que 7 más 2 es 9 entre menos 3. Y 9 entre menos 3 más entre menos. 9 entre 3, 3 menos 3. Y de esta manera queda comprobado que lo que hemos hecho es correcto. Y de esta manera este reactivo queda perfectamente resuelto. Gracias por ver este video. Si te es útil, dale like y te pido que lo compartas entre amigas, amigos, compañeras, compañeros. Y si tienes alguna duda, envíala en un mensaje. Con mucho gusto te responderé. No olvides que solo el conocimiento te hace verdaderamente libre y que saber cuesta, pero no saber tiene un costo mucho mayor. Hasta la próxima.